Muchas gracias, Ramón. Yo soy el doctor Alfonso Fierro, soy de Ciudad Juárez. Yo sí me dedico mucho a la odontología restauradora. El tema de hoy es bueno, me gusta a mí. Entonces, pues, hoy creo que voy a estar ocupando el lugar de nuestro querido amigo Héctor. Me va a tocar ser un poquito parte de moderador de la plática. Y pues bueno, bienvenidos todos. Antonio, ¿te gustaría por favor presentarte? Claro que sí, amigo. Pues muy buenas tardes a todos los odontonautas que nos están viendo aquí en la plataforma Inteligencia Dental, los que nos siguen también en Facebook, en YouTube. Bienvenidos a un foro check-up más aquí con nuestros compañeros doctores de la BIS Community. Mi nombre es Antonio Betancourt, para los que no nos han estado siguiendo o los que son nuevos en esto de los foros check-up. Yo soy de Mérida, Yucatán. Y bueno, soy especialista en odontología restauradora. Actualmente también estoy haciendo algo de investigación que tiene que ver con resinas. Platicamos a ratito sobre eso. Entonces, creo que el foro del día de hoy va a ser muy interesante. Bienvenidos todos. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Qué tal, Antonio? Ernesto. ¿Qué tal, Ramón? Pues gracias por la invitación nuevamente a COA. Gracias, Visco, por esta oportunidad. Y efectivamente estaremos hablando del día a día de la odontología, que es una restauración posiblemente de lo más simple, que es una restauración directa, y todo lo que envuelve a una resina como tal. Vamos a hablar del comportamiento, las indicaciones y las posibilidades tan amplias que a la fecha tiene la resina o el composite. Pues un gran saludo para todos y bienvenidos sean. Ernesto, por favor, preséntate con los amigos de BIS Community. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Ernesto Villavicencio desde la ciudad nublada el día de hoy de Guadalajara. Encantado de estar de nuevo con ustedes compartiendo el foro con mis grandes amigos, colegas y pues bueno, para aprender todos y cada uno de las experiencias y el día a día, como dicen, de lo que es la odontología restauradora. El tema de hoy es muy ambiguo. Vamos a tratar de ser cautelosos con irnos directo al punto, ¿verdad? Y que pues todos estén atentos y que puedan sacar algo de estas check-up que estamos realizando como todo el tiempo. Perfecto, mi querido Ernesto. Pues bueno, bienvenidos a todos. Yo creo que después de habernos presentado, voy a hablar un poquito de lo que se trata, digo, dentro del escenario en el que estamos. Nosotros somos los, digamos, iniciadores de esta serie o ciclo de pláticas que vamos a estar desarrollando como líderes de opinión o como personas de confianza que Visco ha designado para compartir temas. Esta idea nació a partir de una reunión que tuvimos en Chicago, en las instalaciones de Visco, y pues los que ustedes ven en pantalla, el doctor Antonio, Ernesto, Sergio y yo, tuvimos la suerte de estar ahí, convivir con gentes de otros países y atender pues a las pláticas y a todas las noticias que nos podría dar la compañía de Visco. A partir de ahí nació esta idea. Y pues bueno, junto con la gente de COA Inteligencia Dental, tenemos la intención de generar estos foros que se les denominaron check-up, digamos, una cita que vamos a tener para revisar cómo andamos en ideas, cómo andamos, si podemos dar un consenso general de algún tema en específico. Esta es ya nuestra tercera sesión, ¿sí o no? Nuestra tercera sesión. Y ahora, pues, desgraciadamente no nos acompaña Héctor, que es parte esencial del grupo, y me tocó a mí ser parte de moderador. Digamos que el ambiente en el que queremos desarrollar esto es una amigos, tener una plática cómoda de no hacer el típico foro de tipo monólogo. Por lo tanto, a todos los que nos están escuchando, en el momento que quieran hacer preguntas, por favor, siéntanse con la libertad de hacerlas. El tema de hoy, fíjense, dentro de la organización de estas pláticas, de repente nos pasa que en nuestro grupo aventamos lluvia de ideas y ahora nos tocó hablar de resinas. Y a mí me gusta porque, si bien se los platiqué yo, yo hago mucho odontología restauradora,
de lo que me especializo, digámoslo así. Entonces me gusta, pero entendiendo lo que significa resinas y dándole fondo a la compañía Visco y los materiales con los que cuenta, pues en general vamos a hablar, yo creo que de resina, entendiendo de la resina como material base de muchas otras resinas compuestas que utilizamos en la odontología. A lo mejor durante la plática vamos a poder desarrollar bien el tema y pues bueno, pretendemos cada uno de nosotros abordar un área de lo que es el tema completo y al final pues vamos a concluir. Por ejemplo, dentro de las metas que tenemos es que Sergio, que también hace mucho odontología restauradora, nos hable un poco, en su opinión, de qué son las resinas y nos platique de su visión de la aplicación de las resinas en toda la odontología, ¿sí o no, mi querido Sergio? Es correcto, Alfonso. Pues bueno, creo que el tema de hoy resulta interesante por la forma en que se va a abordar y principalmente cómo es que la odontología hoy en día se ha tornado a hacer restauraciones justamente, pues en teoría estéticas, que bien es cierto, una de ellas es la utilización de resinas, y vino a cambiar la jugada hablando un poco de historia en cuanto a la odontología, debido a que estamos utilizando materiales que prácticamente estaban siendo retenidos a través de una cierta preparación cavitaria, y que esa retención mecánica hacía o impedía el desalojo de la misma restauración, hablando de restauraciones directas como amalgamas o algún tipo de cemento para reconstruir. Ahora, esta época o esta era de la odontología, pues nos trae un material que para mí es muy noble, en el sentido de que tienes o existen muchas aplicaciones para el mismo. Claro está que esa nobleza del material tiene sus limitantes, y ante esas limitantes tenemos que conocer justamente las propiedades físicas, pero también la conservación de los tejidos, hablando de lo mismo, de que es un material noble que en diversas aplicaciones, pues nos trae una oportunidad más al odontólogo general o especialista de poder hacer restauraciones el mismo día. Y eso cambia la jugada completamente en la odontología del día a día, sobre todo en pacientes que acuden a nuestros consultorios o a las facultades, a las escuelas donde se les brinda atención dental. El simple hecho de tener una restauración colocada el mismo día hace que cambie completamente el tema de la espera o el tiempo que sucede a la hora que estamos trabajando con materiales restaurativos que tienen que ir al laboratorio a través de una impresión o tal vez de un escaneo. Y aún así, siendo tan noble este material, pues debemos de entender que esa indicación clínica será bien importante valorar desde la forma oclusiva del paciente, cómo es que está dada su función, desde la forma y cómo es que el sustrato va a aceptar este material, que de entrada, y me adelanto un poco a lo que hablaremos, tiene que ser adherido sí o sí a través de un adhesivo, ¿sí? El cual va a ser adherido en un adherente y a través de una restauración que va a ser justamente ese adherente al sustrato. Entonces, pues es interesante el tema y principalmente las indicaciones de la misma. Ahora, yo siempre, porque sabemos que es un tema ya prácticamente que se ha estudiado y que conocemos y que es tan fácil ahora ir a un depósito y adquirirlo, este material, pues debemos entender cuáles son las indicaciones justamente de este material. Sobre todo, en qué situaciones clínicas debo de utilizarlo, conociendo esas propiedades físicas. Y yo siempre pongo el ejemplo, cuando el órgano dental ha sufrido una fractura donde está involucrado el esmalte, que el material que se elija para reemplazar el mismo sea en propiedades físicas, mecánicas y sobre todo compresivas, y de función y por qué no estéticas, pues similar al esmalte. Cuando ya hay una lesión más adentrada, a una cavidad más profunda, entendemos diferentes profundidades de dentina, pues que el material, aún así siendo un material resinoso de reconstrucción, pues que sea y que cumpla los propósitos funcionales de una dentina. Entonces ya tenemos esa teoría de poder definir o decidir cuál tipo de material se puede elegir. En base a eso, existen artículos que nos dicen cómo planear una cavidad, nos dicen en base al número de paredes presentes, si es que el diente tiene tratamiento de endodoncia o no, si es que tiene un tratamiento reconstructivo previo o previamente se ha colocado una resina,
pues entendemos que el sustrato va a variar también en la cuestión de cómo elegir y cómo adherirme a esa resina. Y una pregunta que siempre me gusta hacer es, o que imaginen justamente esta pregunta, imaginar una causa de las fallas de las resinas. ¿Por qué fallan las resinas? Si hay protocolos establecidos, si hay un paso a paso de la misma, si hay empresas serias que nos dicen cómo el procedimiento, el protocolo adhesivo debe llevarse a cabo, ¿por qué aún así de pronto las resinas se desprenden, se despegan o se desalojan de boca? Y entendemos que no estamos trabajando en un medio seco, entendemos que el medio húmedo, principalmente en la cavidad bucal, el tema de las bacterias, de esa proliferación que se da en zonas de retención y esa tal vez no higiene adecuada o esa prevención, pues va a alterar también a los factores para que la resina tenga éxito o no. Y todo eso tendrá una connotación importante en la selección del material para ver si cumple ese propósito principal restaurativo. Pero si se fijan, tenemos muchas alternativas, desde una restauración directa en una clase 1, clase 2, hasta clase 3, clase 4, clase 5, reconstrucción de bordes incisales, de muñones, donde hay una pérdida o ausencia de estructura dental. Obviamente una reconstrucción estética para mejorar algunos ángulos línea de los dientes, algunas direcciones de esos ángulos línea, o simplemente el cambio estructural de un órgano dental que ha sufrido daño. Por eso las empresas se preocupan, y creo que es lo que vamos a hablar más adelante mucho, de buscar el material ideal, ¿sí? Ese material que le llaman dorado o el gold estándar del material, para que cumpla al menos con todos los principios o propósitos básicos físicos para que puedan ser colocados justamente en boca. Entonces, pues yo empezaría con eso, lo dejo sobre la mesa y entendemos que sí es un material noble, que tiene propiedades, pero también tiene sus grandes desventajas, y esos también grandes desventajas tenemos que entenderlas y posiblemente los pudiéramos abordar durante esta charla, Alfonso. Sí, muy bien, Sergio. Sí, bien lo dices y lo comentó por ahí también Ernesto. Por ejemplo, a mí me gustaría aventar una pregunta a los que nos están escuchando. ¿Qué entendemos cuando hablemos de resinas? Mira, a mí me ha tocado hablar mucho de resinas a lo largo de mi participación como ponente, y hubo un momento en donde creo que me sentí la necesidad de preguntar qué era una resina, si la gente sabía que era una resina. No tanto por el solo hecho de cuestionar la sabiduría, sino porque de ahí, de entender qué es una resina, que nos va a dar mucha claridad en las diferentes aplicaciones y en cada uno de los productos de resina. Por ejemplo, voy a colaborar un poquito en lo que tú acabas de decir, y para darle pie a la parte de que nos va a platicar el doctor Ernesto. Cuando yo hablo de resina, les digo, resina como tal viene del nombre que se conoce de la resina natural de los árboles. ¿Les queda claro esa parte? Obviamente nosotros no usamos la resina, antiguamente se utilizaba mezclada como tal para crear algunas figuras, se utilizaba en joyas antiguamente. Después a la resina natural de un pino se le empezaron a agregar rellenos, arena, algunas fibras de árboles, para crear elementos más duros. La odontología se aplica el mismo concepto de la resina, que no inicia en la odontología, inicia en otras áreas diferentes. Utiliza una resina, ya no la natural, obviamente es una resina fabricada en un laboratorio, y que se le denomina resina compuesta porque ya va a tener todos los elementos aditivos necesarios para poder darle una aplicación clínica, para utilizarla como relleno de una muela, para utilizarla como cemento de prótesis indirectas, para utilizarla como en materiales de bisacril temporal, que es una resina, un bisacril, y pues de ahí se deriva una serie de productos a base de resina. ¿Tú qué concepto tienes sobre eso, doctor Ernesto? Que nos platicarás de qué tipos de resinas tenemos en la odontología. Perfecto, pues bueno, mira, para empezar hay que entender que las resinas
que utilizamos en la odontología, como tú lo dices, vienen de una construcción completamente química, la cual nos ayuda justamente para tener micropartículas de relleno. De ahí entonces será la diferencia entre ellas, la viscosidad, el manejo que podamos tener sobre las diferentes formas de aplicación, si estratificamos, si solamente rellenamos. De ahí entonces partimos con que son las resinas compuestas híbridas, los composites fluidos, los condensables, incluso los de relleno grande, como serían los bulk, ¿no? Que bueno, es otro tipo de técnica. Pero basándonos en lo que querramos hacer, como decía el doctor Sergio, hay que saber, hay que ubicar dónde estamos necesitando reparar para saber cuál utilizamos, ¿vale? Hay resinas translúcidas, hay resinas opacas, hay resinas que contienen mucho croma, que tienen mucho valor cromático. Entonces, el también saber dónde colocarla, cómo colocarla, y esa es la función de el diagnosticar correctamente, ¿no? Que si tenemos que reconstruir de alguna manera, pues bueno, hay resinas de manera compuesta que son incluso de polimerización dual, ¿no? Estas que son para reconstrucción de postes, que nos pueden ayudar incluso para el cementado. Entonces, sí es un tema muy ambiguo, pero vamos a irnos encaminando, ¿vale? Porque sí es hora y media, creo que para los 4 que podemos hablar, tenemos muy poco tiempo para ello, ¿sí? Mi querido Antonio, ¿tú nos puedes platicar un poco de la evolución de las resinas? A ver, ¿cuál es tu visión? Claro, antes de pasar a esa parte, creo que quisiera complementar un poco, ¿no? Esto que dijeron. Ya han hablado todos aseveraciones muy ciertas, ¿no? Sobre qué son las resinas, los tipos de relleno y estas cosas. Pero creo que algo que a mí me sirve en el consultorio, en la práctica, para poner más en claro qué tipo de material estamos usando, sobre todo en cuanto a comunicación con los pacientes, es explicar que las resinas, como ya decía el doctor Villavicencio, son un producto químico, ¿ok? Y este producto químico es un material que al fin de cuentas es un producto de plástico, ¿ok? Y este plástico está hecho de muchos monómeros. Entonces, nosotros podríamos decir por terminología o por definición que una resina es un material plástico, es un material polimérico, ¿no? Por ahí decía un profesor cuando yo estudiaba la licenciatura, no se confundan, polimérico significa que son muchos monómeros, muchos meros, ¿no? Polímeros. Entonces, bueno, eso quiere decir que de alguna u otra forma la resina está hecha de muchos plásticos, ¿ok? Y la resina de uso odontológico no es la excepción. Entonces, sabiendo que podemos diferenciar, ya que en la odontología hemos ido evolucionando, ¿no? De situaciones hechas con cosas naturales, luego empezamos a utilizar metales, cerámicas, y ahora la estamos llevando hacia los plásticos, hacia materiales que sean más o menos semiflexibles, podemos partir, ¿no? En cuanto a lo de la evolución de las resinas. Bueno, si hacemos memoria y nos vamos un poquito hacia nuestras clases en la Facultad de Odontología, pues podríamos irnos tan atrás como más o menos en los años 1900, ¿ok? Por ahí de los 30, en donde, bueno, en las primeras ocasiones en las que se utilizaba la resina era para dentaduras completas, ¿no? Estas resinas o las resinas acrílicas sí eran hechas de metacrilato y la manera en la que polimerizaban o endurecían era a partir de temperatura. Eran acrílicos, eran resinas termocurables, ¿no? Después, un tiempo después empezaron a trabajar, ¿no? El problema que tenían estas resinas y que seguimos teniendo hoy en día, que todavía no nos logramos de soltar de este problema o de considerar este asunto,
es de la contracción por polimerización. Las primeras resinas, sí, se contraían mucho. Entonces, muchos fabricantes de materiales han estado trabajando en luchar contra la contracción por polimerización. Y eso fue de las primeras mejoras que se le intentaron poner a las resinas. Pero no fue más o menos hasta 1960 cuando ahí un tal Rafael Bowen, Bonocor, empezaron sus investigaciones con los metacrilatos que ya se utilizaban en la odontología y lo empezaron a unir químicamente con otras cosas, con cuarzo, con sílice, ¿no? Y eso dio lugar pues, a las resinas que, digamos, conocemos hoy en día como resinas modernas, ¿no? De estas resinas que decía el doctor Favela, que necesitan forzosamente que nosotros controlemos como clínicos lo mejor que se pueda la contaminación por saliva. Entonces, bueno, a partir de aquí, nosotros, la industria agarró un boom súper fuerte con estos materiales, se vio mucho potencial en ellos y se ha empezado a trabajar sobre la mejora de este material. Casi siempre cuando hablamos de mejora en materiales odontológicos, en materiales dentales, los fabricantes, las empresas, lo que buscan es hacer que sea, número uno, más fácil el manejo del material, ¿no? O sea, menos complicado. Y número dos, tratar de reducir el número de pasos, dejando, ¿no? En entredicho o dando por hecho, más que nada, que en cada iteración o en cada mejora o en cada generación que se fabrica una resina, pues se entiende que también estamos mejorando las propiedades físicas y mecánicas, ¿no? Resistencia a la flexión, resistencia a la compresión, estabilidad de color, todas estas cosas, ¿no? Que son lo que uno da por sentado ya en un material que se tienen que ir probando, ¿no? Entonces, hoy en día, si nos vamos ya un poquito más adelante, en cuanto a la evolución de las resinas, les cuento que, pues, entre las primeras cosas que se hicieron fue reforzar resinas, ¿no? La resina compuesta que conocemos se empezó a trabajar o a combinar con fibra de vidrio. Actualmente hay resinas que ya tienen integradas las fibras cortas de vidrio, ordenadas, desordenadas, ¿no? Pero estas ya son una realidad. Y los fabricantes siguen estudiando a lo mejor la capacidad o introducir a las resinas en la capacidad de autorrepararse. Con esto me refiero a que puedan sellar fisuras. Nosotros sabemos que hoy en día con las amalgamas, casi siempre debajo de una gran amalgama hay una pequeña fisura. Entonces, muchos de los fabricantes ya están buscando hacer resinas que reparen estas fisuras. Con la llegada de la nanotecnología, de poder hacer partículas mucho más pequeñas, de poder agruparlas, ya estamos trabajando, bueno, las compañías están trabajando sobre este tipo de materiales. También por ahí están resinas autoadhesivas, les digo, en el afán de mejorar o de reducir los pasos clínicos, algunos fabricantes ya están incorporando el adhesivo en la resina con tal de saltarnos este paso. Todavía, bueno, están en fases experimentales. El gran problema de estas resinas autoadhesivas es que la fuerza de adhesión pues todavía es menor y por eso pues, precisamente no salen a la venta al público, siguen en pruebas, ¿no? También están por ahí resinas que se conjugan o que se tratan de mezclar con otros compuestos, como compuestos remineralizantes. Estoy hablando de resinas que tengan flúor, ¿no? Y, bueno, existen por ahí estudios en donde hay resinas que ya han logrado adaptar con flúor, pero pues tristemente aún pierden el 30% de su resistencia a la compresión, a la fricción. O sea, pierden propiedades físicas, ¿no? También por ahí en la literatura vamos a poder encontrar modificaciones de resina que tienen agentes antibacteriales, ¿no? Está claro que hay algunos agentes adhesivos, ¿no? Que ya tienen propiedades antibacteriales, pero como tal las resinas compuestas todavía no logran esta capacidad. A este tipo de resinas que quieren ser resinas antibacteriales se les están haciendo pruebas con amonio cuaternario, plata, zinc, incluso clorhexidina, ¿no? Y bueno, esto puede abrir
muchos caminos o incluso complicarlo, ¿no? Porque ya sabemos el asunto de la clorexidina, de las metaloproteinasas, con la adhesión, en qué tipo de sustrato nos adherimos, ¿no? Entonces, bueno, este asunto de la evolución de las resinas es muy interesante. A mí me encanta esta parte de los materiales dentales y creo que estoy a la expectativa en cuanto a eso. En términos personales, les puedo decir que hoy en día estoy haciendo investigación, estoy tratando de mezclar una resina con un agente desensibilizante. La intención es crear una resina que tenga propiedades desensibilizantes para utilizar en clases 5, ¿no? Hipersensibles. Entonces, bueno, les digo, se vienen cosas muy interesantes en este campo y vale la pena seguir adelante. No sé si alguien quiera complementar o si en el público tienen alguna pregunta, con todo gusto pueden ponerla y tratamos de, bueno, irlas respondiendo. Sí, sí, Antonio. Sí, mira, bien, bien. Yo creo que más o menos entendemos esta parte. Creo que a todos nos queda claro que, fíjate, ya empezaron a surgir preguntas. Una pregunta que le pido a la doctora que por favor sea más específica. Nos pregunta cuánto dilata una resina. ¿A qué se referirá? ¿A que cuánto se tarda en colocar una resina? Y si es esa la pregunta, es más o menos la duda que yo tenía en tocar este tema. Cuando hablamos de resina, la gente piensa que es una resina de restauración. Y obviamente, pues es el principal de los compuestos que conocemos, pero hay que hacerle, vamos a contestar la pregunta a la doctora. Ya le he pedido que sea más específica, pero sería interesante saber esto. Porque nuestra Bueno, mención, bien lo mencionó Antonio. Sí, dime, Antonio. de entrada creo que la resina, más que dilatarse, es todo lo contrario, ¿no? Se contrae cuando va polimerizando. A lo mejor la pregunta Sí, va... yo creo que La pregunta se dirige más la hacia... pregunta no está clara. Ándale, yo creo que se refiere a calentar la resina, ¿no? Para utilizarla, para hacerla un poquito más viscosa, tal vez. No, ya le pregunté a la doctora, ella es la doctora, déjame te digo, María Patricia Méndez, que sea más específica en su pregunta para poder ayudar. Pero mira, Doctor como Alfonso. esa pregunta, sí. El doctor Marco Antonio Hernández les pregunta qué hay de las resinas libres de bisfenol. Muchas gracias y saludos. Vamos a hablar, mira, por ejemplo, esa respuesta se va más o menos a, voy a tratar, por favor, háganme, me detienen, y me paso, Ernesto, Sergio, voy a tratar yo de dar mi visión de lo que es, como yo veo las resinas, para poder complementar un poquito lo de todos y a lo mejor de ahí partimos con dudas. Dice, cuando les hablaba del desarrollo de una resina para uso odontológico, es a partir bien de, como lo dijo Antonio, las resinas como plásticos en sí se empezaron a usar en otro tipo de materiales con otras aplicaciones. Owen en el 62 fue el primero en desarrollar una resina compuesta para restaurar dientes que que tienen lesiones cavitarias, ya sea de caries, fracturas. Owen desarrolla el primer producto de una resina que como resina el BIS GMA. Y ahí se va a contestar a lo mejor la pregunta que nos acaba de hacer. Cuando viene el desarrollo de esta resina para odontología restauradora, parte en el BIS GMA, bisfenol glicidil metacrilático como matriz, como base de resina para el material y que tenía además rellenos para poder darle las características físicas que ocupe la cavidad o que nos sirva como material de opción restauradora de los tejidos del diente. En la evolución, como lo platica Antonio, pues se han dado ya el desarrollo de diferentes
monómeros, hasta los que tenemos en la actualidad, y hasta en la actualidad, como yo creo hacia donde se orienta la pregunta, es deshacernos de aquellas partes que eran, que ahora sabemos que son perjudiciales, como como el bisfenol del que preguntó el doctor, y lo que acabas de platicar, Antonio, muy interesante, una resina que tenga capacidades de sensibilizantes. Hoy en la actualidad estamos trabajando ya en el desarrollo de resinas compuestas, con muchas otras de las ventajas que podemos obtener del material, para desarrollar un material ideal. Dentro de la composición de las resinas, está la base de resinas, por ejemplo, un bis GMA, que por su naturaleza es espeso, y otros tipos de resinas como el Tegma, una serie de más resinas, el UDMA, el UDMA, que venían a ser unas más líquidas y que en combinación de todos estos diferentes monómeros se podía generar entonces un material que se adaptara a las características que necesitamos a la hora de querer utilizarlo como respirador. Para poder tenerlo de manera de que lo podamos usar, manipularlo sin forma, teníamos que convertirlo en forma rígida sustituyendo un diente, entonces que se le agregaron inhibidores de la polymerización. En un inicio nosotros tuvimos resinas autocurables. Seguramente, no sé, Antonio, no sé, estamos más o menos de la misma edad. Yo tengo 43. Sergio y yo más o menos tenemos la misma edad. Ernesto, no sé si ustedes llegaron a utilizar resinas autocurables. ¿Se acuerdan cómo teníamos que mezclar dos pastas? Esas eran las resinas que Era un martillo. Recuerdo muy bien la cajita rosada de las resinas autopolimerizables. Claro. Creo que se llama Malebre, no estoy seguro, o me viene a usarlo. Después teníamos miedo a la restauración, como lo llamaban cavidades. Teníamos un problema con la contracción, que va avanzando el tiempo. ¿Me escuchan? Empezamos a tener resinas ya fotocurables, empezamos a tener una gama de sistemas de resinas con diferentes tonos, diferentes opacidades. Yo me acuerdo muy bien de haberme comprado un kit muy complejo que al final fue difícil poder aplicar. Eso era de la resina para restaurar. Pero en un momento dado empezaron a salir, cuando nos damos cuenta de lo valioso que era la resina como material, entonces empezaron a generar otros diferentes materiales como los cementos a base de resina. En su momento son de los que queremos también hablar, los cementos a base de resina. Fíjense, me acuerdo cómo yo no sé qué sistemas sostenían ustedes de resina, por eso mi pregunta era al inicio, por ahí lo pregunté, ¿cómo interpretan ustedes el tema de resinas? ¿Qué entienden cuando hablamos de resinas? Hoy en la actualidad, yo me acuerdo cuando salían las resinas bulk. Al principio, para una buena idea, decía muy, pero nos dimos cuenta que no funcionaron. Iban con la idea de contrarrestar el problema de la contracción, pero las primeras resinas bulk no funcionaron. Entonces va para atrás la idea. Pasa el tiempo, ¿cómo empezamos entonces a tener ahora, hace que será 5 o 6 años, a lo mejor un poco más, resinas bulk ya más complejas,
bien desarrolladas y en la actualidad yo creo que muy bien aceptadas. ¿Están de acuerdo? Que empezamos entonces a avanzar en esa evolución y ahora con propiedades hasta de resinas, por ahí hay sistemas de resinas que son autoadhesivos, resinas fluidas, autoadhesivas. Idea de que hablas de, Antonio, de desarrollar resinas para contrarrestar la hipersensibilidad, también está genial. Y ahí se viene entonces cómo entender los diferentes materiales que se componen de resina. Por ejemplo, cuando esto comentaba de las resinas de restauración, pues ya vamos a entender que hay resinas restauradoras condensables y resinas fluidas. Tenemos un agente, ¿cómo se llama? Ustedes se lo saben, chicos. Alfonso, se nos va un poquito el audio. Si gusta repetir la pregunta, Alfonso. Bueno, por ejemplo, hablando de productos el modeling resin, hablando de productos de visco con resina, podemos hablar de los que hay en la odontología restauradora, están las resinas flow y el modeling resin en la odontología restauradora. Los resinas flow de visco se llaman Elite Flow. Sí. ¿Tú las has usado, Ernesto? Son muy buenas. Son en realidad resinas que pocos conocemos en realidad y que me gustaría que nos diéramos un tiempecito más en el futuro para probarlas. Son resinas flow que, bueno, tienen la química precisamente para ser muy compatibles con los adhesivos de la casa Visco, los All Bond Universal y todo el protocolo de adhesión, pero la peculiaridad que yo le encontré en cuanto a el valor cromático que tiene, o sea, la intensidad que tienen es muy buena. O sea, si tú quieres ganar un tono, si tú quieres cambiar tal cual de valor, es muy bueno para poder hacerlo. He hecho carillas con técnica, bueno, como tipo técnica de inyectadas, y me ha gustado el cambio de color que genera. Digo, es una de las peculiaridades que le encontré por esta fluidez que tiene esta resina. Entonces la vi con esa posibilidad y me gustó mucho el color que me dio, el tono que me cambió, porque al final estábamos queriendo tapar un sustrato opaco y pues fue el cambio muy notorio por, les digo, la cromaticidad que tiene este compuesto de las Flow Elite de Visco. No sé, Sergio, por ahí, no sé si tienes alguna experiencia con algo de... Hay una cuestión importante aquí, ya entrando en el tema de las marcas y de las casas comerciales. Hay una pregunta que siempre nos realizan y seguramente les ha pasado, de que cuando el odontólogo se adentra a este campo de la operatoria dental, precisamente de hacer restauraciones directas, una de las preguntas que siempre surgen es, doctor, ¿cuál es la resina que usted me recomienda comprar? Y ahí entra ahora sí que un abanico súper importante. Posiblemente, si yo en su momento, recién egresado, tuviera un conocimiento menor al que se ha adquirido con el paso del tiempo, diría, pues posiblemente tal marca o tal restauración con tal casa comercial. Pero aquí probablemente coincidan conmigo que la respuesta sería no tanto una casa comercial ni una marca, sino más bien sería otra pregunta hacia esta persona, decir, bueno, ¿cuál es tu odontología que tú manejas? ¿Hacia dónde va orientada tu odontología? Si es restaurativa meramente, si es preventiva, si es de alguna forma reconstructiva, si son pacientes infantiles, adolescentes o adultos a los que vas a atender, y principalmente cuál es el área de oportunidad o el área de especialidad, porque
no pudiéramos hoy en día recomendar una casa comercial o una marca como tal, sin conocer principalmente las propiedades y hacia dónde va a dirigirse esa restauración. Y voy a mencionar así de forma muy general, por decirlo así, las propiedades físicas que debería tener una resina, hablando de resinas, que sean propiedades físicas. Pues siempre buscamos que una resina sea fuerte, que tenga cierta dureza, que esa carga o fuerza compresiva a la hora que estamos haciendo la fuerza o la masticación, pues resista, que tenga una mínima contracción, más que sea dilatación, es más bien contracción, que esa mínima contracción sea controlada y que venga de fábrica con esa propiedad física, que tenga resistencia a la humedad, que sea lo menos hidrosoluble posible, que sea fácil de colocar, que esa radiopacidad, una vez que la has colocado en boca, sea un indicador diagnóstico a la hora que estamos haciendo restauraciones con cierta profundidad, que tenga una capacidad de combinar colores, ¿sí? La misma cromacidad de la resina o las diferentes capas de resina a la hora de restaurar, que me dé esa facilidad, que sea pulible y no pulible que sea fácil, más bien que sea de alto brillo, que tenga una retención del brillo, que tenga cierta profundidad al curado. Entonces, vean, si nos pasamos hablando de resinas, pues tendríamos que buscar la resina ideal para el momento clínico, que sea estable su color con el paso del tiempo. Y algo que he notado yo en mis casos particulares es que la resina no cambia de color, lo que cambia de color es el diente. Y lo hemos comprobado con fotografías al paso de 4, 6, 8 o 10 años, donde la resina se mantiene estable, hablando de estabilidad de color. Y que también ese color va a tener como consecuencia pues una durabilidad al tiempo y que también sea fácil de reemplazar. Entonces, si pudiéramos nosotros hoy en día construir una resina, pues tendríamos que buscar muchas propiedades físicas. Ya luego vendrá ahora sí, casas comerciales como Visco nos proveen de resinas que tienen propiedades físicas para hacer esa restauración más amigable a la hora que estamos colocándola en boca o que sea más fácil de manipular y entre ella todo el tema de adhesión que también ya lo hemos venido viendo en las sesiones anteriores y de alguna forma pudiéramos empezar con esa parte. Entonces, se fijan, pues sí, estamos buscando la resina ideal o la mejor resina, pero tenemos que ver hacia dónde o para qué y en qué momento utilizarla. Y me ha gustado mucho cómo han resumido en este corto tiempo la evolución y las indicaciones y pudiéramos ahora sí ya, creo yo, pasar al tema de las resinas y principalmente de las que encontramos en el mercado, porque cuando hacen esa pregunta de recomendación, pues tendremos que ver el acceso o la accesibilidad que tengas tú también a esa casa comercial. Yo siempre me quedé muy, por mi mente muy bien, ahora sí que me ha explotado la mente cuando de pronto hemos acudido a empresas como Visco, donde nos muestran el BIS-GMA en su fase más pura, cómo esa viscosidad, cómo esa jalea muy parecida a la miel en cuanto a densidad, y que los productos químicos los conoces de mera mano, tal cual como se fabrican dentro de esta empresa Visco, y cómo de pronto las empresas serias te proveen de información que sea meramente científica probada, con fuerzas de contracción, con pruebas de rotura, de flexión y demás, y que de alguna forma también estoy tranquilo de tener propiedades físicas que están probadas en laboratorio, in vitro, para luego ponerlas ya justamente en clínica o en boca. Mira, por ejemplo, qué bueno que hablas de las diferentes marcas de resina. Desgraciadamente, Visco hasta ahora no tiene resinas de restauración, pero nosotros que estuvimos en la fábrica nos dimos cuenta que estaban en el desarrollo de una resina para restaurar. Lo dices interesante. El doctor Carlos Arturo Redondo pregunta, hablando de esta parte de las diferentes marcas de resina. Mezclar resinas compuestas de diferentes marcas a la hora de obturar, ¿genera algún problema con la adhesión siguiendo todo el protocolo adecuado? ¿Tú qué opinas, Antonio? Pues mira, creo que definitivamente las casas comerciales, ¿no? Fabrican, y el doctor Faber estaba hablando hace un momento de nuestra experiencia en la fábrica de Visco, ¿no? Ellos hacen, vamos a tratar de ponerlo como una analogía, ¿no? Como los softwares que utilizan los teléfonos celulares, las tabletas, las computadoras. Si a ti te preguntan, ¿qué crees que funcione mejor? ¿Utilizar un teléfono de la manzana
con una tableta del Android o usar todo de la misma marca, ¿no? Entonces, estos productos están pensados como un ecosistema, ¿no? Para funcionar mejor cuando se utilizan con las partes que les correspondan, que no significa que esté prohibido o que sea imposible mezclarlas o utilizarlas con otras cosas. Pero si lo que uno como clínico busca es obtener las mejores propiedades físicas, mecánicas, que ya mencionaba el doctor Favela hace un momentito, lo mejor es utilizar el material que corresponda de la misma marca. Y lo digo no en el sentido nada más por decirlo, ¿no? Porque, digamos, yo tengo una resina que está hecha, que tiene bis GMA, pero tiene un cierto porcentaje de bis GMA. Un 30 o 40% es TGDMA y el otro porcentaje es el relleno y el UDMA. Y yo le intento poner otra resina que tiene más UDMA u otro monómero, ¿ok? Y esto tiene que ver con irse para atrás hacia la ciencia, hacia los artículos y ir viendo qué tipo de contracción por polimerización tienen estos monómeros, si, qué tanto absorben el agua, ¿no? Qué tan hidrofílicos, hidrofóbicos pueden ser. Y esto me puede ir dando una respuesta en cuanto a, bueno, yo estoy usando una resina que es más o menos hidrofílica y la quiero combinar con una 100% hidrofóbica, entonces a lo mejor no son tan compatibles, ¿no? Van a adherirse, van a funcionar, pero si lo que yo busco es esta uniformidad en mi trabajo, creo que no es lo mejor. En ese sentido, la respuesta que yo le podría dar al doctor es que, bueno, mezclar resinas sí se puede, así como se puede usar una resina con un adhesivo de otra marca, no hay ningún problema, pero los mejores resultados, las mejores propiedades del material que estés utilizando se van a expresar mejor siempre y cuando utilices el ecosistema completo, porque el fabricante conoce las virtudes y las bondades del material, ¿no? Entonces, si yo sé que mi resina está padeciendo por este lado, yo voy a complementar esto que le falta a mi resina, a lo mejor en mi adhesivo, o a lo mejor en mi modelador de resina, o en la lámpara de fotocurado que le estoy ofreciendo, ¿no? Entonces, bueno, sí se puede, pero no es lo recomendable. Eso es lo que yo les podría decir como clínico, ¿no? En mi experiencia como clínica. No sé ustedes. Genial. Yo creo que lo acabas de contestar tal cual, Antonio. Sí se puede, no es lo recomendable, o sea, no hay incompatibilidad, pero dentro de la idea de seguir una línea de total match, de compatibilidad total, pues la indicación es que sigas la línea de la misma marca comercial, pero claro que se puede, doctor Carlos, fíjense. Luego, antes de irme, hay una pregunta sobre cementar, pero yo creo que esa pregunta para cementar nos va a ligar a lo que queremos concluir. Hay una pregunta que no le contestamos al con el doctor Marco Antonio. Yo quiero dejárselas a ustedes. ¿Qué hay de las resinas libres de bisfenol? Bueno, pues hoy en día, como les estaba yo diciendo. Antonio, ¿tú has de saber? Sí, les estaba yo diciendo hace un rato, ¿no? Ya las casas comerciales están tratando de, pues, mejorar las propiedades de las resinas compuestas. Y uno de los grandes peros que tiene la resina compuesta que tenemos hoy en día, sin importar el tamaño de la partícula, si son macro, micro, nano híbridas y todo esto, es que se sigue utilizando el bisfenol, ¿ok? Y en estudios celulares, ¿no? Pues se ha demostrado que tiene una parte citotóxica. Y es por eso que los fabricantes han tratado de disminuir la concentración del bis-GMA utilizando otros monómeros en las resinas, dígase HEMA, TGDMA, UDMA, ¿no? Tratando de ir reduciendo el uso del bisfenol en las mismas. Pero a su vez, decía el doctor Favela, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de ver el bis-GMA ahí puro en la fábrica de Visco.
Y es lo que también hace, al ser un monómero muy viscoso, es lo que le confiere también parte de las propiedades a la resina. Entonces, de momento no se ha logrado, bueno, tener una resina que tenga unas excelentes propiedades físicas, propiedades mecánicas y de manejo, que no tenga bisfenoles, ¿no? Porque esto es parte de la situación. Ahora, yo no tengo preocupaciones en cuanto a eso, porque nosotros, bueno, históricamente la odontología viene de utilizar materiales que utilizan compuestos que tienen algún compuesto tóxico, ¿no? Si nos vamos para atrás, no hace muchos años, incluso hay gente que todavía debe poner o utilizar obturaciones metálicas con amalgama, ¿no? Y parte de lo que se usa en las amalgamas es el mercurio, ¿no? Y bueno, se sabe, diferentes asociaciones, ADA, han dicho que los gases que emite el mercurio son tóxicos. Sin embargo, la cantidad de gas que libera una amalgama está clínicamente comprobado que no tiene una afectación en la salud de las personas. Y lo mismo implica la parte del bis-GMA en resinas. ¿Okay? No se puede decir una mentira, tiene un componente citotóxico, pero no es suficiente como para que sea de preocupación clínica o de relevancia clínica, teniendo en cuenta que, bueno, la resina también tiene por ahí un tiempo de vigencia en sus mejores propiedades físicas, que pasado este tiempo vale la pena hacer un recambio, ¿no? Entonces, bueno, sí existen, respondiendo la pregunta del doctor Marcos, sí existen las resinas que no tienen bis-GMA, no son tan utilizadas por las razones que acabo de exponer, pero bueno, yo creo que eventualmente se podrá encontrar un reemplazo, ¿no?, al bis-GMA y que funcione igual de bien que eso. Sí, totalmente. Digamos que es un tema que existe en algunos de los plásticos, ¿no? Hasta los plásticos de las botellas hablan de la contaminación por BPAs. Digamos que en general esta exposición en la odontología es muy baja, muy baja. No sé si hayan siquiera reportes de casos por verdadera contaminación de bisfenol, pero como en todo, las intenciones y los avances van en reducir esos riesgos y ya hay materiales libres de bis-GMA y se va a continuar en ese sentido trabajando, lo sabemos. Realmente no nos preocupa tanto, doctor, el doctor, esa pregunta nos la hizo el doctor, déjenme les digo, el doctor Marco Antonio Hernández. Saludos, doctor Marco Antonio. Y luego, yo creo que en la parte de las restauraciones, de la resina de restauradora, nos pregunta la doctora María Patricia, ¿qué tiempo dura una resina en boca sellando perfectamente? Lo ideal es cambiarla de cada cuánto. Para nosotros, yo creo que los cuatro sabemos el tiempo, ¿no? ¿Tú te sabes el tiempo, Ernesto, de duración de una resina en boca? Está dormido, Ernesto. Es muy relativo el tiempo de duración de una, pero A ver, pero dinos, promedio. dependerá Un promedio. mucho. Dependerá, mira, lo que Pero yo he que hay estado, un promedio. yo he estado notando justamente en mis pacientes que son nuevos o pacientes que he tenido ya de digamos, tiempo ya atrás, un promedio aproximado son de 4 a 5 años. O sea, me llegan con, es que me la pusieron hace tanto tiempo y que no me acuerdo, más de 4 años a lo mejor. Entonces, pero mucho dependerá, y yo lo veo así, del operador, ¿no? Del protocolo que haya seguido para ver si va a ser longeva una restauración, ¿no? Danos tu promedio. ¿Perdón? Danos tu promedio. Danos tu promedio de vida de una restauración en boca. Ya hay un número. Sí, pero no alcanza a escuchar, perdón. Ya hay un número de tiempo de vida promedio para una restauración en boca. ¿Tú te la sabes, Antonio? Es entre 5 y 7 años, por ahí está en la literatura. ¿Tú, Sergio, ¿sabes de dónde sale ese número? Sí, la mayor parte de la información, para que también los que nos están escuchando y viendo sepan,
no es de la experiencia propia ni es de lo que me ha sucedido a mí, sino que tenemos un sustento científico para la información y los datos que estamos hoy en día lanzando. Hay una referencia científica, en este caso es del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, donde existe un artículo publicado y al que le interese luego tener ese artículo nos puede escribir, posiblemente, no sé, no tal vez aquí en el chat, pero en nuestras redes que al final vamos a dar para compartirle ese dato, y habla de un promedio de 4.6 a 5.7 años de vida. Ahora, tomen en cuenta eso, de 4.6 a 5.7. Por eso el número redondeado de toda la vida de 4 a 6 o de 4 a 5. Y ya esta parte, pues lo utilizan muchas empresas, sobre todo aseguradoras que hacen una condición, ¿sí?, de cierta garantía o de cierta durabilidad para una cierta protección también legal, pero que de alguna forma establezcamos que la resina no es para siempre, que tiene una condición que físicamente va demeritando no solamente la adhesión, sino las propiedades como tales. Y es una restauración que tiene un corto, para mí, yo lo veo un corto tiempo de vida, pero tiene la capacidad de reemplazar, y ahí es donde viene ese ciclo que siempre hemos hablado, del reemplazo de la misma para que pueda ser nuevamente restaurado el diente. Entonces, el dato científico se los dejo por ahí, con todo gusto lo compartimos en redes a quien le interese saberlo. Sí, sí, sí. Ya también, digamos, bien lo dijo Ernesto, bien Ernesto, dependerá mucho de las condiciones particulares del paciente, el operador influye, el operador y sus capacidades. Obviamente también influye la calidad del material restaurador, la técnica que se utiliza para restaurar. Pero en promedio, esta pregunta nos la hizo la doctora María Patricia Araceli. En promedio, lo dijo bien Sergio, lo dijo bien Antonio, también lo dijo bien Ernesto. Estamos hablando de 5 años, 7 meses en promedio, según los datos, no según nosotros. Ahí dependerá mucho, doctora, de todos estos factores. Fíjense, cuando yo hablo de resinas y del éxito de las resinas, hablo de esos factores. Operador y sus habilidades, la resina, digamos, la calidad de la resina y la técnica para colocar esa resina. Y otro factor es importantísimo, el paciente. ¿Verdad? Y de ahí, al final, es una pregunta que me gusta hacer. Y de ahí nos vamos al otro tema de cementar con resina. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Un dentista bueno con un material malo o un material malo con un dentista bueno? No se asusten. ¿Tú qué prefieres, Antonio? Híjole, es una buena pregunta, pero yo creo que un dentista bueno, ¿no? Que sepa muy bien las bondades del material con el que está trabajando, que sepa muy bien las carencias de los materiales con los que está trabajando, para que, bueno, pueda sacar el mayor provecho y saber contrarrestar estos puntos débiles de los diferentes materiales. Entonces, yo creo que preferiría un dentista bueno. Sergio, ¿qué prefieres? Yo prefiero realmente, y les voy a ser muy sincero, un dentista capacitado, ¿sí? Porque puedo ser bueno con mis manos, ser hábil, pero si no tengo la capacitación continua, que es lo que estamos haciendo el día a día, y los que están acá adentro, y los que luego van a ver también este en vivo que se va a quedar grabado en las diferentes plataformas, pues invitarlos a capacitarse, a seguirse informando, no solamente quedarse con la teoría que nos dejaron en licenciatura, en posgrado o en maestrías. Entonces, el día a día de la capacitación sería lo que yo preferiría, hablando de elección. Ya ves, Ernesto, me imagino que tú coincides o difieres. Pues es que mira, puede ser un dentista malo con un material bueno y que haya tenido suerte. Yo preferiría eso. Sabía que por ahí va la respuesta. Perfecto. Miren, la última, creo que vamos a terminar hablando de resina, de cementos con resina, fíjense. Porque ahí sí nos interesa a lo mejor. Ojalá que le hayamos dado respuesta a los que estén aquí. Si alguien tiene alguna pregunta más con respecto a resinas restauradoras
por favor háganoslas, las estamos contestando casi inmediatamente. Pero igual hace una pregunta a la doctora Daniela Sandoval y ahí vamos a aprovechar para hablar de los cementos con base de resina. La doctora Daniela Sandoval nos pregunta, ¿qué prefieren? ¿Resina fluida o resina precalentada? ¿Cuál es la que ustedes usan y por qué para cementar? ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién tiene una respuesta para la doctora Daniela? ¿Se quedaron serios o o hay un retardo en el audio? Bueno, pues voy a empezar yo a ver con mi experiencia. Hoy en día, ahí con este boom de la biomimética y las restauraciones parciales, las preparaciones no retentivas y todo esto, se ha, digamos, puesto de moda, ¿no? Hacer cementación con resina compuesta precalentada. La intención es aprovechar, ¿no?, las cualidades de la resina compuesta como cemento, ¿no? Y es válido. Sin embargo, en mi experiencia profesional, yo prefiero utilizar un cemento que esté hecho específicamente como material de cementación, que sea a base de resina. Y esto responde u obedece a dos cosas. Hablaba hace unos minutos sobre el factor versatilidad y sobre el factor tiempo, ¿no? En mi consulta es mucho más fácil o se me hace mucho más práctico utilizar un material que ya está diseñado para eso, ¿no?, que es solo sacarlo, ¿no?, del refrigerador, ponerle su punta de automezcla y que yo sé que sin importar quién lo esté dispensando, ya sea yo, ya sea mi asistente, sea mi recepcionista, va a mezclarse en las proporciones adecuadas, me va a dar un tiempo de trabajo constante, ¿no?, o homogeneizado en todas las veces que yo utilice el material, ¿no?, y que incluso puede estar adicionado con algún otro elemento que favorezca a mi adhesión. Estamos hablando de resina tera, MDT, propiedades autoadhesivas, propiedades autogravantes, ¿no? Que son cosas que a lo mejor una resina compuesta como tal no me puede dar de buenas a primeras, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a mi experiencia profesional y en cuanto a la versatilidad que necesito en mi consultorio, yo me decanto más por utilizar pues materiales de cemento a base de resina. Concretamente, lo he mencionado anteriormente, yo soy un gran fanático del Bicem y también estoy utilizando hoy en día, bueno, Teracem, ¿no?, ambos de visco. Y bueno, esa es mi opinión personal. No sé qué opinen ustedes, doctor Ernesto, doctor Fabel. Sí, miren, déjenme les platico, Antonio. Esta pregunta nos da pie a platicar de la resina en visco. Porque la gente tiene, ojalá que hayan entendido que cuando hablamos de resina, no nada más hablamos de resinas, pero también de la resina que se utiliza, por ejemplo, en los cementos, de la parte de la cementación, de restauraciones indirectas. A partir de, hablando de cementación, bueno, venimos de lo que conocemos como la cementación convencional, en algunos materiales como ionómero de vidrio, fosfato de zinc, en algún momento hidróxido de calcio como temporal, pero en el desarrollo de las resinas, como ya lo platicamos, también vino el desarrollo de nuevos productos para la cementación a base de resina. Básicamente, ahí el punto favorable para los cementos a base de resina es que ya estamos hablando también de adhesión a los tejidos. Entonces, respecto a la pregunta de la doctora Daniela Sandoval,
bien lo dijo Antonio, cementar con resinas que son destinadas para la odontología restauradora no es, digamos que es una tendencia, más no es lo que te dicta, digamos, el desarrollo y la ingeniería de los productos. Para eso existen cementos a base de resina. Tendríamos que meternos a la parte de la tendencia de cementar con resinas, por qué, cómo se justifica, y a lo mejor por ahí habrá algunos puntos a favor, pero básicamente yo creo que todos vamos a coincidir, a menos que el doctor Ernesto y el doctor Sergio, en su opinión, nos contradigan. Yo creo que la ideal es utilizar cementos a base de resina para la restauración. En ese sentido, pues ya hay muchos productos a base de resina que tienen diferentes características que nos van a apoyar para las diferentes condiciones que se nos presenten a la hora de cualquier restauración directa que existe en la actualidad, desde la cementación convencional hasta lo más específico, como la cementación de carillas. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese área existen todos los productos en la familia Visco para cementar con resina. Cementos a base de resina. Los cementos a base de resina tienen diferentes características. Igualmente están hechos de diferentes polímeros con la finalidad de adherirse a las estructuras del diente, a las estructuras de la restauración directa. Son la mejora de la cementación, digámoslo así. No hay duda de que la idea va a ser cementar con materiales específicos para cementación convencional y adhesiva. Nosotros, por ejemplo, hoy en la academia les platico a todos, en la Academia Mexicana de Operatoria Dental y Biomateriales, vamos a arrancar el ciclo de cementación. Es un ciclo de pláticas sobre el tema de cementación, donde vamos a hablar de cementación como concepto, hasta cementación específica de los diferentes sustratos que existen en la actualidad. Este sábado vamos a empezar con una charla, una pequeña charla vía virtual por ahí en las redes, lo vamos a estar publicando, una pequeña charla en donde vamos a arrancar con el tema de cementación a zirconia, con la intención de que en diferentes charlas vamos a dar una introducción para terminar en un seminario de cementación para resolver todos estos espacios de dudas. La cementación con resina, volviendo al tema, pues se aplica no nada más para las coronas, puentes, incrustaciones, brackets, para cementar postes, todas esas son las opciones. Y en base a esto son diferentes las características que va a tener cada cemento. Habrá cementos que curan por sí solos, habrá cementos que curan, endurecen con ayuda de la luz, y habrá cementos que tienen las dos fases para que se adapte a nuestras diferentes condiciones. Es importante saber. Obviamente, dentro del desarrollo de un material ideal, estamos hablando de todas sus características, por ejemplo, características físicas que se adapten a las condiciones del material o función, del tejido o función que van a sustituir. Y bien lo dijo Antonio también, una de las, a mí yo no sé ustedes, pero me encanta que todos los cementos de Visco sean de automezcla, porque una de las, digamos, complicaciones de algunos cementos es la mezcla manual, porque genera diversidad de condiciones, desde el bien entrenado, del no entrenado, la espátula correcta, la temperatura, diferentes condiciones que alteran. Entonces, el tener una jeringa de automezcla es genial. Todos los productos de la familia Visco lo tienen. Eso me genera mucha tranquilidad y me gusta. Obviamente, por ejemplo, los cementos a base de resina son de consistencia más fluida, a diferencia de las resinas para restaurar, porque necesitamos un grosor de película específico para la cementación. Es condición que genera pronóstico de la restauración en cuestiones más técnicas. Entonces, le tendríamos que responder a la doctora Daniela, nosotros,
menos que Sergio, Antonio ya dio su postura, menos que Ernesto, no, yo no cemento con resina para restaurar ninguna de mis restauraciones. Nunca lo he hecho. No sé Bueno, cuándo va a ser una opción para mí. estamos en el mismo canal, ¿sabes? Porque bien, es como cuando tienes una botella de vino tinto y quieres usar un zapato para destaparla, ¿no? Cuando existe un destapacorcho para eso. No Fue lo has realizado hecho. para eso, fue pensado para eso y no para estar usando un zapato, ¿verdad? O la pared o como sea. Entonces, el utilizar la técnica de resinas precalentadas y bla, 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 no ha sido para mí ni siquiera un objetivo para ni siquiera realizarlo. Lo he visto, lo he analizado y vuelvo a lo mismo. Es las empresas, las industrias y los científicos, los químicos, todos ya hicieron ese trabajo por nosotros para realizar un producto que sea específico para eso. ¿Qué es lo que sí he hecho yo? Y vuelvo a decir como dar un paso para atrás, pero en el sentido de, hay cementos que en ocasiones, y estoy hablando por ejemplo de los cementos que son fotopolimerizables, que no son de mezcla y que no son duales, que necesitas una fluidez un poquito mayor para algunas carillas muy delgaditas, algo que necesitas en realidad tener esa capa ligera, pero que que no sea tan viscoso. En esos casos, yo simplemente digo, no es que pongo a calentar las jeringas, pero sí le doy un poquito más de tiempo de sacarlas del frigo para que se atemperen un poquito más y poder frotarlas un poquito y así poder inyectarlas sobre las carillas, ¿no? Porque me ha pasado en ocasiones en las que le pones a la carillita poquito, lo empujas ya contra el diente y clac, truena tu carilla, ¿no? Entonces dices, estaba muy dura, no sé, en estas ocasiones es donde yo sí he recurrido a, digo, no calentarla con estas máquinas que te venden para ponerlas a calentar, pero sí es como una herramienta, pero usando un cemento hecho para eso. Ni resinas, ni otras Sí. cosas que son pues simplemente para destapar una botella con corcho, uso un destapacorcho. Entonces, no hay que salirse del renglón. Nosotros te hemos visto destapar botellas de otra manera, doctor Ernesto. Pero es que O sea sí, que, cuando no tienes un destapacorcho a la mano, pues bueno, usas Muy otros herramientas, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que innovar. Pero en la odontología no sí, hay que claro. jugar. No, sí, sí, no aplica. No, no. Digamos que queda claro la respuesta para la pregunta, pero hablando de los cementos, pues ya, Visco sí tiene una diversa gama de productos de cementación a base de resina, cementos a base de resina. Ya hablamos de eso la vez pasada. El doctor Antonio Betancourt nos habló de los cementos. A él le encanta, déjenme acuerdo, Antonio, a ti te encanta Dicen. Es correcto, no me encanta, soy adicto al Vicem. Dice, por ejemplo, el Bicem es un cemento a base de resina casual. O sea, tiene, al momento de mezclarse, se inicia una activación química y también reacciona al iniciador de la luz. Platícanos, por ejemplo, en esa parte de Bicem, ¿tú lo usas para tus restauraciones posteriores? Y lo uso para la mayor parte de mis restauraciones, dígase coronas, Mayor. incluso si no tengo a la mano el cemento específico fotopolimerizable, me he atrevido a utilizarlo, ¿no? Para cementar carillas, teniendo en cuenta el tiempo de trabajo que es de 2 a 4 minutos, ¿no? Una vez que se empieza la automezcla,
hay que contemplar que en 4 minutos ya va a estar polimerizado, no en su totalidad, pero sí ya va a ser difícil de remover, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer pruebas en boca, usar pasta Stragin, checar el ajuste antes, ¿no? Para que, obviamente, trabajar con aislamiento absoluto, para que, bueno, podamos trabajar, retirar excedentes en el tiempo, ¿no? Que dicta, que es de 2 a 4 minutos, que para una restauración es un tiempo más que suficiente para poder pasar el hilo dental, el superfloss, hay algo que puede ayudarnos a retirar estos excedentes. Y me gusta porque es translúcido. Entonces, bueno, ya sea que quiera yo imitar el color del sustrato o le puedo poner o utilizar un bisem que sea opaco, ¿no? Para ocultar el color del sustrato y que no pues afecte, ¿no? Al color final de mi restauración. Pero bueno, eso es lo que yo uso, ¿no? Sin mencionar que tiene propiedades autograves, autoadhesivas también, ¿no? Entonces, para mí es maravilloso el material y bueno, no puedo más que recomendarlo. Bueno, se fijan cómo entonces la resina forma parte de otros materiales. Tenemos, por ejemplo, Duolink, también es de curado dual, es a base de resina. Tenemos E-Cement. E-Cement, ¿tú usas E-Cement, Ernesto? Ah, no, tú eres de Choice 2. Tú eres restauraciones de carillas. Sí, la gran mayoría es, bueno, también hacemos otros tipos de restauraciones, pero sí, Choice 2, que es de fotocurado, fluido, muy bueno, que tiene sus diferentes colores para darte a tu sustrato un mayor empuje en cuanto a la migración de color, de tono, todo esto. Y sí, o sea, la forma de trabajarlo es como si fuera una resina fluida y fácil de limpiar, muy buena, por ejemplo, para cuando quieres opacar un algo, está, por ejemplo, la Milky Bright, los colores que tiene es una gama grande de tonos, desde el B1 a 1, el translúcido, que te ayudan mucho dependiendo de lo que tengas que hacer, ¿no? Pero son muy buenas los Choice 2. Bueno, entonces, fíjense, ya nos queda poco tiempo. Si quieren ustedes concluir en algo rapidito, parece ser que nos quedan 2 minutos. Héctor, no sé si Héctor se ha unido ya al grupo, no sé si estás ya por ahí. Nos dice que hay una pregunta más, dice, ¿han escuchado de la resina Unichroma Tokuyama, inteligentes, igual al tono del paciente? No tiene tonos con un solo tubo de resina iguales, igual al tono del paciente. ¿Qué opinión tienen al respecto a su calidad? Bueno, doctor Carlos, te voy a platicar mi opinión y si ustedes están de acuerdo y quieren opinar para ya terminar en el poco tiempo que nos queda, muchas de las ventajas muchas de las características que nos están ofreciendo en la actualidad son estas. Vamos a la simplificación de los sistemas de resina. Para allá van muchos de los sistemas que han sido complejos, porque con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que el tener sistemas que son muy específicos, en donde se puede dar para el operador no muy experimentado el error, consecuencia de la frustración, nos está ofreciendo la posibilidad de simplificar, por ejemplo, la selección de tono o de opacidad para el buen resultado de nuestros restaurantes. Por eso, en la actualidad, nos hablan de, ¿cómo lo dijiste tú? Inteligente. Por ahí hablan de natural match, hablan de efecto camaleón. Creo que sí hay una ingeniería en el desarrollo de los monómeros y de los rellenos que ayudan a que el material sea un poco más bio, se me fue el nombre, que tenga esta naturalidad, no, tampoco es naturalidad, esta mimetismo con los tejidos del diente,
de manera que nos ayude a no equivocarnos en la toma de tonos u opacidades. Entonces, si vamos para la simplificación, si vamos para los omnicromas, si vamos para los natural match, si vamos para el efecto camaleón. Y es ahí. Yo creo que la mayoría de los productos, las marcas comerciales ya van desarrollando ese concepto, que existe desde hace mucho. Héctor, bienvenido, Héctor. Ya nos queda ¿cuánto? Un minuto. Yo ya dejo mi papel de moderador. Te lo dejo a ti, Héctor. Pero espero haber hecho un buen trabajo. Excelente trabajo, excelente Bien, trabajo que hacen todos siempre. Pues un gusto saludarlos. Esta tarde me tocó estar del otro lado como espectador, lo disfruté muchísimo. Un tema muy amplio, realmente sí podríamos estar aquí bastantes horas hablando de resinas, de los cementos, de las diferentes resinas, de los diferentes procedimientos. Es actualmente un material que se utiliza pues muchísimo y pues con las diferentes variantes que tenemos de ellas, pues podemos hacer gran cantidad de procedimientos con ellos, ¿no? Bueno, pues entré súper rápido, nada más para agradecerle también a los asistentes que estuvieron esta tarde con nosotros, a ustedes, muchas gracias, siempre es un agasajo escucharlos hablar de temas tan interesantes. Las preguntas también, muchas gracias, estuvieron buenísimas. Espero que se hayan, disculpen, espero que se hayan quedado claras y que pues todos hayamos aprendido un poquito de esta tarde. Bueno, nos quedan realmente unos minutitos. Rápidamente, un consejo que quiera dar cada uno del uso de las resinas. Vi ahí un comentario de que cómo le hacían en caso de que lo habían hecho mal, cómo era el procedimiento para atrás en una resina restaurativa. Si quieren incluirla dentro de sus consejos, si no la contestamos en los comentarios después y aquí la dejamos. Y pues nada más, un comentario rapidito para ya despedirnos y pues quedarnos de ver en nuestra próxima cita del check-up. Empezamos, doctor Sergio Favela. Pudiéramos concluir, Héctor, bienvenido. Gracias. Y también a todos los asistentes que estuvieron esta tarde, en la importancia de conocer la ficha técnica de los materiales, una. Y dos, acercarse al proveedor, al depósito dental que te provee justamente estos materiales dentales. Entiendo y conozco que la empresa Visco como tal, a través de COA, distribuidora en México, te da información real de los materiales, sobre todo indicaciones clínicas, las propiedades físicas y sobre todo cómo es que es la manipulación. Y muchos de estos materiales, cuando asistimos a eventos como los AMIC o los eventos de congresos que son a nivel nacional, tienen sus mesas clínicas y ahí también el consejo es que manipulen el material, que lo conozcan, que se den la oportunidad de sobre todo conocerlo físicamente para luego ya poderlo llevar a la parte clínica y que sea un tratamiento exitoso con el paso del tiempo. Será mi comentario final, Héctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Antonio Betancur, ¿algún comentario de cierre? ¿Algún consejo? Bueno, pues no puedo hacer más que concordar con el doctor Favela, ¿no? Hay que siempre hemos hecho desde el primer check-up hincapié en esto, ¿no? Hay que conocer los materiales que estamos utilizando para poder sacarle la mayor de las ventajas. Y en este caso, ya se ha dicho también antes, la recomendación es que utilicemos materiales que estén clínicamente comprobados, que vengan a través de un distribuidor autorizado, y que hablen de cierta calidad, ¿no? Yo creo que es muy importante. También se ha dicho mucho de trabajar con aislamiento absoluto. Creo que es un paso muy importante hoy en día para la operatoria dental, para la odontología restauradora. Y bueno, básicamente son los consejos que yo podría darles. Ya terminando, bueno, pues les agradezco, ¿no?, a todos los que estuvieron aquí presentes. Si tienen alguna duda, y quieren hacerla llegar de manera personal, ahí me van a encontrar en las redes sociales como @doctor.antonioBetancur en Instagram. Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente foro Check-up, amigos. Ha sido un gusto. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Doctor Sergio Favela, nos faltaron tus redes sociales. De igual forma, Sergio Favela en Facebook, Instagram, YouTube.
y sobre todo en las páginas de COA, sobre todo en esas páginas que tienen acceso los asistentes a este evento en línea, o en este caso en vivo, para que también hagan directamente las preguntas. Créanme que están los distribuidores muy atentos a las dudas y en dar las informaciones que requieran. Muchas gracias, doctor. Doctor Ernesto Villavicencio, ¿algún cierre? Qué gusto saludarlo. Bienvenido, ya casi para irnos. Bueno, Nunca es tarde. lo mismo, coincido con, hay que estarnos actualizando, hay que estar viendo el producto, hay que leer las instrucciones, hay que saber los protocolos, hay que tratar de hacer lo mejor que podamos. Al final es nuestro objetivo ser éticos en cuanto a nuestra profesión, a la atención de los pacientes. Y pues bueno, no me queda más que agradecer la invitación. Sigamos juntos para poder aprender más entre todos, y mis redes sociales son tal cual Dr. Ernesto Villavicencio en Instagram y Facebook como Dr. Villavicencio, Ernesto Villavicencio. Así que nos vemos la próxima. Muchas gracias, doctor. Y doctor Alfonso Fierro. Doctor Alfonso Fierro, muchas gracias también. Quería agradecerle el día de hoy por haber estado moderando acá, haciendo sus preguntas, leyendo las preguntas del público. Muchas gracias. ¿Algún mensaje de cierre que tengamos el día de hoy para la gente que aún nos está acompañando en estos últimos minutitos? Sí, a todos muchas gracias. Amigos, ha sido un gusto. Espero haber cumplido bien mi papel de moderador. Les agradezco mucho. A mí me gusta, gusto, si me quieren contratar, lo acepto. Para los que nos están escuchando, pues gracias. Digo, el objetivo principal de hacer esto es debatir de una manera diferente los diversos temas que nos interesan. A los asistentes les pido que nos den su opinión. Creo que lo hemos hecho bien hasta ahora. Llevamos 3 foros. Que nos sigan, que estén atentos al check-up de la BIS Community. Llevamos 4 ya. Es cierto, 4. Es el 4, llevamos 4. Lo hicimos muy bien. Creo que estoy contento y los invito a que estén atentos a los próximos. Por ahí siempre se van a estar anunciando en las diferentes plataformas de la página de OA, de Visco, de inteligencia dental. Síganos a nosotros personalmente. Estamos atentos a sus opiniones, sus preguntas. Yo estoy tanto en Instagram como en Facebook como Alfonso Fierro Dentista. Yo represento, como sí represento al grupo de BIS Community, también represento a la Academia Mexicana de Operatoria Dental y Biomateriales y a la Asociación Latinoamericana de Operatoria Dental y Biomateriales. Y por ahí, pues bueno, para la gente que nos también les dejo la pregunta: ¿ustedes qué prefieren? ¿Dentista bueno o material malo? ¿O material bueno? Dentista malo. Mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, doctor, y muy buena pregunta, se los dejamos ahí de tarea. Dentista bueno, material malo, dentista bueno. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos y les pedimos que si les gustó este check-up, denle manita arriba, denle like, y síganos sintonizando, síganos poniendo en línea en los siguientes check-ups que estarán saliendo en las páginas personales de cada uno de los doctores aquí presentes y en las páginas de COA Dental, que lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram. De igual forma, todos los productos de la familia Visco disponibles en México los pueden encontrar en su catálogo disponible en su página. Pues muchas gracias, doctores, y muchas gracias también a nuestro canal que nos permite compartir este check-up cada mes. Inteligencia Dental, muchas gracias, y damos paso a la despedida de Inteligencia Dental. Nos vemos a la próxima.